un repaso rápido sobre la teoría de los juegos, los conceptos yo lo tuve que imprimir porque era un loco, sí, era loco, yo también, yo lo tengo impreso, por eso no. Cuando me pasaron la bibliografía, que yo no armé la bibliografía esta, ayudé en algunos autores, pero no armé el cuadernillo, me lo pasaron, yo lo imprimí y de verdad que me lo quedé impreso, no, no caí. La primera vez que me comentan esto de que está torcido y todo eso fueron varias cortes ya. Se ve que antes se lo imprimían, la verdad no sé. Bien, entonces les decía, lo que vamos a ver hoy es un pequeño apunte sobre la teoría de los juegos, principalmente dos autores que son franceses, que son Huizinga y Calois, ¿no? Ellos lo que hacen es armar teorías sobre los juegos. Uno dice, teorías sobre los juegos, qué raro. Bueno, sí, hay autores argentinos y extranjeros que hicieron teorías sobre el juego. En 2 minutos lo busco y se los muestro. Y después vamos a hablar sobre formatos de trabajo en personas con autismo. Algunos tips para trabajar en esos terrenos. A ver acá si está por acá. ¿Es de la unidad 3, profe? No están en la unidad 3, hay autores que quedaron afuera, que no no llegamos a verlos, ¿sí? Los autores que vamos a ver del cuadernillo de la unidad 2 es hasta Walter Brach, ¿sí? Los brasileños que hablaban sobre, dame un segundo, sobre la educación física deportivista en Brasil y la educación, mejor dicho, la cultura corporal que ellos proponen, ¿sí? Eso y el tema de Pablo Yaragroski cuando habla sobre las tensiones que hay entre la educación física deportivista y la educación física, perdón, higienista y la educación física militarista, ¿sí? Las tensiones que se daban a principios del siglo pasado, más precisamente en la década del 30. Eso sería hasta ahí lo que del cuadernillo, más estos dos textos que vamos a ver ahora y ahí cerramos, ¿sí? De todas formas, yo les comentaba a sus compañeros, voy a subir una etiqueta con el orden de la bibliografía que vimos, autor por autor, y hasta dónde va, ¿sí? Todos los autores que ingresan, el nombre de los textos y hasta dónde va, ¿sí? Ah, bueno, ¿Qué? profe, buenísimo. ¿Y lo que vamos a ver ahora está en la bibliografía aparte? ¿En otra bibliografía o está en el... Son dos archivos chiquititos, ¿sí? Que son como un anexo del cuadernillo ese. Porque Está este material en la comisión? está en la comisión, va a aparecer en la clase de hoy. En la clase de hoy van a aparecer estos dos archivos. Ah, bueno, buenísimo. ¿Mm? Gracias. Hasta ahí es. ¿Sí, Rocío? Gracias, profe. Ya. Vemos esto de la teoría de los juegos y ya arrancamos. 2 minutitos. Un minutito. Material de antropología. Acá está. Juego. Acá está. Apunte de juegos. Ahí está. Ahí abrimos. Volvemos acá. ¿Corté todo? No. No le puedo creer. No cortó nada, profe. Ah, qué susto. Pensé que había cortado todo. Los perdí entonces. No sé dónde los dejé a usted. Acá están. Dije, chao, desconecté a todo el mundo. Ahí está. Está cargando Mariela, no sé qué pasa, que quedó ahí tildada. Acá está. ¿Se ve mi pantalla? Sí, profe. Sí. Buenísimo. Bueno. Bueno, entonces, en la primera parte de este archivo, ¿sí? De este texto, aparece un autor que se llama Johan Huizinga. Bueno, es un autor, un investigador que, bueno, entre tantas investigaciones que hizo, armó un libro que se llama Homo Ludens, y el texto se saca de ese material bibliográfico, ¿no? Pues la fuente sería ese. Y acá lo que hace el autor es definir más o menos qué es el juego, quiénes realizan el juego, qué característica tiene el juego. Y básicamente lo que dice
se preguntan también si el juego es una herramienta o solamente un trabajo orientado propio de los niños, ¿no? Y termina diciendo que en realidad el juego no es ni de los adultos, ni de los niños, ni del ser humano, sino que todos los seres vivos juegan, ¿sí? Incluso los animales tienen su propio juego. Si ustedes se ponen a observar, a las mascotas también se la pasan jugando. La diferencia que plantea entre el juego humano y el juego del resto de los seres vivos es que el hombre sabe que está jugando, ¿sí? Conoce el límite del juego. Cuando ya no puede diferenciar la realidad del juego, es porque hay algún tipo de problema ahí, ¿sí? Entonces, sí. Entonces, la primera característica del juego es que es libre, ¿sí? El juego por mandato, va a decir más adelante, no es juego. Dice, ¿qué más? ¿Qué es el juego? ¿Todos los juegos presentan las mismas características? No, después vamos a ver cómo se clasifican los juegos, ¿no? Todas las actividades se pueden considerar como un juego, tienen elementos en común, hay correspondencia entre el juego infantil y los juegos de los adultos. ¿Cuál es el límite de lo que es juego y cuál ya deja de serlo, ¿no? ¿Qué otra cosa? Acá está, esto es lo que yo quería que ustedes lo puedan ver. Destaca Huizinga que el juego por mandato no es juego, ¿sí? Con esto tenemos la primera característica o la principal característica de una práctica corporal considerada juego, que es la libertad, ¿sí? El juego es libre. Si yo voy a la escuela y digo, chicos, hoy vamos a jugar, bien, vamos a jugar a tal juego. No, pero no, o sea, si yo estoy imponiendo una práctica corporal, ya deja de ser juego, porque ya perdemos la principal característica, que es la libertad, ¿no? Y después lo que yo les decía, los animales pueden jugar aunque no saben que juegan, nosotros jugamos y sabemos que jugamos. Esta es la diferencia entre el juego animal y el juego de los seres humanos. ¿Mm? Aunque el juego, dice, no es solamente un uso exclusivo de la razón. Hay juego que el juego también es irracional, es desinteresado, porque muchas veces se juega por el hecho de jugar, no hay una finalidad, ¿sí? Como puede haber en el deporte, que la finalidad es ganar. En el juego no, solamente por el hecho de jugar, ya estaríamos jugando. Eso por un lado, ¿sí? Los conceptos, las definiciones que él da de juego y la descripción de esta práctica corporal que él considera. Y después tenemos otro autor que se llama Roger Caillois, que lo que hace es clasificar a los juegos, los diferentes tipos de juegos que hay. Los clasifica en estas categorías, ¿sí? Que son las categorías fundamentales. Básicamente, que lo que quiero que ustedes saquen de este archivo es eso: el concepto de juego, las características que tiene el juego y la clasificación. ¿Está? La primera categoría de la que habla Caillois la llama agón, ¿sí? Los juegos de agón, de competencia. Son los juegos que aparecen como si fuera una lucha, donde se crea una igualdad artificial para que los oponentes se puedan enfrentar en condiciones ideales, ¿sí? Se construye una igualdad artificial. Eso lo hace para que la competencia tenga interés, ¿sí? Cuando se pierde esa igualdad artificial, la competencia o el juego en sí deja de ser competitivo, entonces pierde el interés en este tipo de juego. Por ejemplo, un grupo de amigos que se junta a jugar, ¿no? A la pelota. Juegan 5 contra 5, de repente un equipo le va ganando al otro 10-0, ya perdió la igualdad artificial que puede haber entre dos contrincantes para que sea divertido este tipo de juegos. Entonces, ¿qué pueden hacer? Bueno, se están aburriendo, yo paso para este lado, vos venís para acá para hacerlo más parejo y que se pueda mantener esta característica de este tipo de juegos que es la competencia, ¿no? En este tipo de actividades, está entrando un compañero, lo que se pone en juego, ¿no? Es la rivalidad, la rapidez, la resistencia, el vigor, la memoria. En realidad, la forma también de resolver tácticamente situaciones muy dinámicas. Lo va a llamar el autor la guerra cortés, ¿no? Así que de acá podríamos sacar algunos deportes también, como son el fútbol, el tenis, el ajedrez, no sé, acá encasillaría
los deportes, con la diferencia de que en este caso, al ser un juego, la reglamentación sería mucho más flexible. Podríamos intercambiar jugadores para mantener esa igualdad artificial, mientras que en el deporte eso no se puede hacer, porque la regla es tan rígida que no te lo permite. Otra clasificación es la que denomina juegos de alea, ¿sí? o destino. En esta los participantes no tienen tanta injerencia, sus capacidades, sino que acá el jugador es favorecido o no, o perjudicado por la suerte, ¿no? Por el destino. Este tipo de juego podemos dar, por ejemplo, el dado, tirar la moneda, ¿no? La ruleta, juegos que tienen que ver con el destino. Con el azar sería, ¿no? Con el azar, esa era la palabra que no me salía. Muy bien, excelente. Bien, Rocío, ahí, atenta. ¿Rocío fue? Sí, profe. Bien, ahí. Después tenemos los juegos Mimicry, que el autor llama Mimicry, que son juegos a jugar a creer, que acá nosotros vamos a hacer un pequeño asterisco porque los profes lo usamos bastante en los niveles inicial y en los primeros años de la educación primaria. Por lo menos de mi experiencia y lo que me pasó. Yo cuando trabajaba en jardín, usaba mucho esto de, ¿no? Vengan chicos, salíamos con la salita verde al patio y bueno, vamos a hacer yo quería que ellos hagan diferentes tipos de, no sé, actividades motoras, ¿no? Por ejemplo, cuadrupedia, saltar, no sé, equilibrios, no sé, lo que yo había planificado del día, entonces usaba estos juegos de creer como herramientas para poder trabajar un contenido en particular, ¿no? Entonces yo lo sacaba al patio y le decía, bueno chicos, vamos a hacer de cuenta que estamos en el medio de un bosque, ¿sí? Y que tenemos que estar muy atentos porque, no sé, hay lobos y somos conejos y los lobos nos quieren cazar, qué sé yo, entonces vamos a saltar con 2 pies, ¿entienden? Lo usábamos como herramienta para trabajar alguna cadena de movimiento, correr, saltar, hacer cuadrupedia, etcétera. El tema acá de jugar a creer es que los estudiantes de esos niveles se ponen muy dentro del rol que uno les plantea, ¿sí? Se recopan haciendo todo eso de que de hacer de cuenta de alguna situación en particular. Pero, sin embargo, como decía el primer autor que vimos, el ser humano sabe que está jugando, por más que se internalice mucho en la situación lúdica y que se compre mucho ese personaje ilusorio que estamos haciendo, en algún punto siempre se sabe que está jugando, ¿sí? Se sabe que es una actividad lúdica y que no es la realidad. Este tipo de actividades no está tan reglamentada, ¿sí? Y se hace sin ningún objetivo en particular, solamente para hacer de cuenta una situación, ¿sí? Como que estamos manejando un avión, que estamos en el medio del bosque, que estamos arriba de un auto, que somos carretillas y nuestros compañeros nos llevan. Bueno, ese tipo de juego. El valor simbólico, ¿no? Que vimos en otras materias también. Exacto, tal cual. Y después tenemos la última clasificación, que la llama Lynx, que tiene que ver con el vértigo, ¿no? Son juegos en los que se intenta sentir diferentes sensaciones de vértigo. Lo más extremo es atarse las piernas en una goma y tirarse de un puente. No sé, una cosa así, sin ningún objetivo, solamente con el hecho de sentir esa sensación, ¿no? De adrenalina, de vértigo. En la escuela lo vamos a ver con el juego que se hacen girar y dan vueltas y vueltas y vueltas. Algún mal compañero lo suelta y sale despedido. Pero bueno, son este tipo de juegos, ¿no? El objetivo es sentir alguna sensación de vértigo. Nada, esta es la clasificación que me gustaría que ustedes puedan ver y un poco analizar qué pasa con el juego en la escuela, ¿no? El juego en la escuela, acá tenemos a Víctor Pavía, que es otro profe, en este caso es argentino, y habla del juego, ¿no? Y él lo que dice que en realidad el juego es una práctica corporal recontra interesante, que está presente de manera sustancial en el ámbito escolar, pero que se lo utiliza sobre todo para enseñar otros contenidos, ¿sí? El juego para enseñar un deporte, un juego predeportivo, el juego para romper el hielo, un juego socializador, el juego para esto, para lo otro, etcétera, etcétera.
y que siempre estamos usando eso, el juego como una herramienta para enseñar otra cosa. Y lo que él dice, que en realidad el juego es un contenido en sí mismo, que lo que tenemos que hacer en los espacios escolares, abrir más espacios lúdicos, ¿sí? Que los chicos aprendan a jugar, porque cuando aprenden a jugar están aprendiendo un contenido educativo recontra importante. Está todo bien con usar el juego para enseñar otra cosa, pero también hay que jugar por jugar y nada más. Y eso es todo lo que yo quiero que ustedes puedan ver de este texto, que se los dejo hoy, ¿sí? Teoría de los juegos. Uy, algo está explotando, no sé quién es. Acá. Listo. Bien. ¿Alguna consulta, pregunta de esto? Busco el próximo archivo. Cerramos este. Y vamos a educación física. Educación física, este. Vamos a compartir acá de nuevo. Ustedes me dirán si se ve todo algo, falla. Ahí están conectándose. Se ve bien. ¿Se ve bien? Bueno, último texto de la materia Teoría de la Educación Física que vamos a ver este cuatrimestre, a no ser que vayan al final, que tienen que dar todo el programa. Bueno, Educación Física, Prácticas Corporales y Autismo. Les cuento un poquito de dónde sale toda esta información. Yo soy profe de una escuela de educación especial, a mí no me gusta llamarlo educación especial, pero así lo llama el sistema. Es una escuela para problemas mentales, así está clasificada, ¿no? En realidad, ahí en esa escuela tenemos diferentes patologías que tienen los estudiantes, pueden ser principalmente trastornos emocionales severos, psicóticos, autismo, etc. Bueno, pero lo que a mí me interesó es el tema del autismo, porque si bien hay mucha bibliografía para docentes en relación al trabajo con personas con autismo, no hay mucho específico para la educación física, ¿sí? Y como yo trabajo en ese ámbito, me interesaba capacitarme y no encontraba herramientas para hacerlo en el ámbito de la educación física específicamente, ¿no? Esto me llevó a buscar y bueno, encontré un posgrado en el Hospital Italiano muy interesante, que bueno, es esto de motricidad, deporte, inclusión y autismo, ¿no? Que se da en esa institución. Y bueno, el material con el que vamos a trabajar hoy, o que les voy a mostrar hoy, es básicamente de esa capacitación de posgrado, ¿no? Vamos a arrancar explicando que hay un manual, ¿sí? Un manual, el DSM-4, era el que estaba vigente hasta el año 2012. Es un manual donde se clasifican las diferentes patologías mentales. Dentro de esa clasificación aparecía el TGD, ¿sí? Trastorno generalizado del desarrollo, ¿no? Dentro de los TGD había varias patologías, sí, estaba el trastorno autista, Asperger, trastorno generalizado del desarrollo no especificado, el síndrome de Rett, entre otros, ¿sí? A partir del año 2013 se modifica el manual y aparece el DSM-5, que es el manual, el último que está en vigencia, donde en relación a estas características que tienen las personas, habla de una sola categoría. Ya no habla de trastorno autista, Asperger, trastorno generalizado, bla, 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 sino que solamente los pone en una sola categoría, que es TEA, ¿sí? Trastorno del espectro autista. Personas que tienen alteraciones en la interacción social, conductas repetitivas estereotipadas y de interés restringido. Es un espectro porque las características son recontra amplias, ¿sí? Hay personas que tienen TEA, pero son de características muy diferentes. Por eso se llama espectro. Y la educación física, justamente,
actúa sobre estas dificultades que tiene, ¿no? La interacción social, conducta repetitiva. Bueno, la actividad física, ¿sí? Por parte de las personas con autismo, ¿para qué nos sirve? Sirve para la educación de estos, justamente de los aspectos cognitivos, comunicativos, expresivos, sociales y afectivos, que están presentes en las prácticas corporales, ¿sí? Entonces, la educación física, como ya dijimos anteriormente, es una disciplina pedagógica, ¿sí? Que actúa directamente sobre las conductas motrices. Y la conducta motriz, vamos a ver, que se trabaja en tres principales áreas, ¿sí? O está constituida en tres principales áreas, que son el área cognitiva, el área socioafectiva y el área psicomotriz. Estas tres áreas de la conducta humana van a estar presentes, ¿sí? En todas las prácticas corporales, en el juego, en la actividad física, en los deportes, en las prácticas de la naturaleza, en las prácticas acuáticas, que son las prácticas corporales que venimos hablando desde el principio de la cursada. El juego motor, la actividad física y los juegos predeportivos van a potenciar estas tres áreas de la conducta. Por eso es tan importante para estas personas el trabajo corporal y el trabajo motor, ¿no? En realidad, ¿por qué son tan importantes las prácticas corporales? Vamos a desarrollar un poquito cada una de estas áreas. El área cognitiva. Los juegos y los deportes nos proponen, dentro de estas actividades, una constante actividad cognitiva, ¿sí? Pensar cómo resuelvo situaciones muy dinámicas que se plantean siempre en los juegos y los deportes, ¿no? Mecanismos de percepción, cómo percibo la realidad, cómo percibo al adversario, cómo percibo los elementos, todo lo que está moviéndose mientras estoy jugando y mientras estoy haciendo algún tipo de práctica corporal. Planificar cómo voy a resolver desde el punto de vista motor estas acciones y cómo lo voy a ejecutar. Por eso son importantes los juegos y los deportes para trabajar el área cognitiva. Área socioafectiva. La necesidad de trabajar o de jugar con un compañero o de jugar con un oponente nos va a llevar que los juegos motores estén todo el tiempo fomentando la comunicación, que justamente es una de las dificultades que tienen las personas con autismo. Por eso el área socioafectiva va a estar potenciada de alguna manera por los juegos motores, porque te obliga, no, requiere de la comunicación con nosotros para poder realizar estas prácticas corporales. Y después tenemos el área psicomotriz, ¿sí? En las cuales, a través de las capacidades físicas y coordinativas, yo puedo planificar la forma en que resuelvo una actividad práctica motora compleja, ¿sí? ¿Qué más? Plan motor, anticipación y flexibilización. El problema que tienen las personas con autismo es que tienen el sistema nervioso configurado de manera diferente, ¿sí? El tema es que ellos no pueden o les cuesta resolver algún cambio de la realidad. Supongamos que yo tengo que ir a ver un trabajo a Morón, ¿sí? Facundo tiene que ver un laburo a Morón. Dice, bueno, me voy a agarrar el coche, me voy a Morón, que tengo que estar a tal hora haciendo una entrevista de trabajo. Bien, me subo al auto, el auto no arranca. Bueno, me voy en bondi. Dejo el auto, me voy a tomar el colectivo, caso la sube, y paro de transporte. Bueno, me vuelvo a mi casa, agarro la bici y me voy en bici. Todas estas respuestas es la flexibilidad. Ante el cambio repentino del contexto, la flexibilidad es la capacidad de adaptarse y dar una respuesta a esos cambios. ¿Me siguen hasta acá? Bueno, estas personas tienen dificultad para eso. Ellos se aferran mucho a la rutina, ¿sí? Se sienten cómodos en los trabajos rutinarios. Cuando le cambiaste la rutina, entran en conflicto, ¿sí? Y empiezan con las conductas disruptivas o movimientos repetitivos, ¿sí? Porque no tienen esa capacidad de anticipar lo que puede llegar a cambiarse y ante el cambio modificar y dar otra respuesta a eso. Mariela iba a decir algo, me parece. No, sí, justamente eso, lo de la rutina, profe, porque yo tengo el hijo de mi tío, mi primito,
es autista. Y a él le cambias la rutina y entra en crisis, digamos. Entra en crisis y no hay con qué pararlo. Solo la mamá lo puede tranquilizar. A él no le puede, o sea, él va al colegio, todo, pero llega un horario, si salen de la casa, llega un horario que son las 9 de la noche y él le agarra la mano a la madre y ya para irse a su casa. No sé si es, no sé, es Es eso, inconsciente o porque qué, él a pero las él 9 de la agarra noche está en su casa. Sí, él a las 9 de la noche le agarra la mano a la madre y ya se quiere ir a su casa. Claro. Bueno, es como, lo que estábamos charlando. sí. Aparte de esa complejidad para construir el plan motor, ¿sí? Anticipar lo que va a pasar y ante los cambios flexibilizar o dar una respuesta, pueden presentar otros trastornos motores, que son los que vamos a analizar ahora, ¿sí? Pueden presentar una disminución del tono muscular, que es la hipotonía, en manera focalizada en alguna parte del cuerpo, ¿sí? O generalizada, ¿sí? Son muy hipotónicos. Pueden presentar, por el contrario, una hipertonía, ¿sí? También en forma focalizada en alguna parte del cuerpo, ¿sí? O en forma generalizada. También pueden tener deficiencias a nivel de la propiocepción, es decir, la información que les llega del contexto, ¿sí? Sobre su cuerpo. Nosotros tenemos, acuérdense que tenemos sensores que nos dan información en los músculos, ¿sí? De cómo estamos parados, dónde estamos apoyando, en qué parte de nuestro cuerpo estamos descargando el peso corporal, ¿sí? Si yo tengo una pierna elevada, eso me está indicando que tengo una pierna elevada y que el apoyo del peso del cuerpo está recargándose en la otra. Por más que no lo estemos pensando, esa es la propiocepción, la información que me llega a mi cuerpo por diferentes vías, que son las vías aferentes, ¿no? Bueno, ellos pueden llegar a tener dificultades con esto, lo que le va a complicar el tema de la relación espacial, ¿sí? La ubicación de su cuerpo en el espacio. Pueden tener también deficiencia a nivel vestibular, es decir, la información vestibular, no sé si ustedes recuerdan, se da en el oído interno, ¿sí? El oído interno tenemos un canal que se llama canal semicircular, dentro del cual hay un líquido que se denomina endolinfa y unas células que son los pelitos o tolitos, que en el momento en que la endolinfa, según la posición de la cabeza, se va a ir desplazando en ese canal semicircular y ahí va a tomar contacto con estas células que son los otolitos, indicando la posición de la cabeza. Es decir, si yo lo agarro a Bruno, que está con su amiguito y con el perro, lo tapo los ojos, ¿no? Y lo pongo cabeza abajo, Bruno se va a dar cuenta, por más que tenga los ojos vendados, que está cabeza abajo, ¿sí? ¿Por qué se da cuenta? Justamente por la información a nivel vestibular. ¿Mm? Eso nos da la noción de equilibrio y la posición del cuerpo en el espacio. ¿Tá? Bueno, estas personas pueden llegar a tener dificultad también con eso. Los niños, sobre todo, ¿no? También, bueno, lo que dijimos, el tema de la dificultad de la planificación motora, que es la habilidad para encadenar movimientos y encadenar movimientos en secuencia para resolver una determinada actividad. Yo a ustedes le pongo, no sé, una serie de obstáculos, ¿no? Bancos, no sé, alambrado, qué sé yo, para que usted no impedirle el paso para llegar y, no sé, meter un gol, lo que sea. Bueno, ustedes van pensando y armando una planificación motriz de cómo pueden saltar esos obstáculos. Bueno, a ellos se les complica esto, ¿no? La idea de planear o qué estrategia puedo llegar a tomar para resolver y ejecutar determinada acción motriz. Otro trastorno bastante presente es el trastorno del esquema corporal, ¿sí? No solamente referido al conocimiento de su propio cuerpo, sino con el cuerpo, obviamente, de los demás. Y cómo utilizar su cuerpo. Si ustedes a veces los ven correr, van a ver por ahí, todo el mundo corre balanceando los brazos. Ellos por ahí corren con los brazos extendidos, ¿sí? O corren en punta de pie, ¿sí? Diferente, como le decía, es un espectro donde puede haber diferentes tipos de formas de accionar. Entonces, una vez descrito todo esto, nosotros vamos a dar algunas herramientas para ver cómo podríamos trabajar.
con los estudiantes, con los niños que tienen autismo. Y lo vamos a hacer apoyándonos en las áreas de la conducta que fue la que vimos al principio, ¿no? La psicomotriz, la socioafectiva, la cognitiva. Por ejemplo, vamos a apoyarnos de estas tres áreas de la conducta motora, siempre una de ellas va a ser una fortaleza. ¿Sí? Siempre en alguna de ellas, el estudiante o el niño con autismo se va a destacar. Y entonces nosotros nos vamos a apoyar en esa fortaleza que él tiene y vamos a trabajar las otras áreas de la conducta en la que presenta algún tipo de debilidad. ¿Sí? Por ejemplo, si en la escuela yo propongo hacer un circuito de desplazamiento, ¿sí? Adentro de los aros, subir al colchón, bajar, saltar, ir en zigzag por los conitos, etc., ¿no? Un circuito de desplazamiento, el cual vamos a terminar con un rol en colchoneta. Entonces, ese es el objetivo que quiero trabajar hoy, ¿no? Me puedo apoyar en el vínculo afectivo, ¿sí? Que sería el área socioafectiva, que se da siempre, por lo general, con el docente, es una de las primeras áreas que se potencian con los niños. Que en este caso sería la fortaleza, la parte socioafectiva, ¿para qué? Para trabajar una debilidad o una dificultad que tengamos, que sería el área psicomotriz. ¿Cómo resuelvo ese circuito de desplazamientos? ¿Se entiende? Otro ejemplo podría ser, en un circuito de desplazamiento variado, más empuje entre ellos, ¿sí? En carrito. Cuadrupedia, con marca en las colchonetas, le pones las manos en la colchoneta, se la dibuja que tenga que hacer los apoyos en la colchoneta, etc. Y luego un rompecabezas al finalizar el circuito para armar el dibujo. En este caso nos vamos a apoyar en las áreas cognitiva y psicomotriz, que serían la fortaleza, porque los chicos no tienen problema en la parte motora. Lo que tienen dificultad es el trabajo con los compañeros, que también eso está muy presente, porque muchas veces ellos juegan solos, ¿sí? Juegan solos, vos le proponés una actividad y por ahí aceptan el juguete que vos les das para jugar, pero no resuelven la actividad que vos les planteás, no juegan con vos y mucho menos con los compañeros. Entonces, la idea en un principio es fortalecer lo socioafectivo docente-estudiante. Y después, desde ahí, llevarlos a resolver el área cognitiva, psicomotriz, y después buscar la relación entre ellos, ¿sí? Ese sería como el objetivo principal. Otro ejemplo sería llegar hasta el aro, ¿sí? En este caso no es un aro, sino que le ponemos una caja grande, sin tocar los conos, obstáculo le ponemos, ¿no? Obstáculos que no toquen los conos, le ponemos una soga así elástica que vaya de lado a lado para impedirle que ellos puedan pasar por esos sectores, ¿no? Son obstáculos. Él tiene que traspasar esos obstáculos sin tocar los conos, sin tocar la soga, hasta llegar a la caja y de una determinada distancia lanzar la pelota y invocarla. Esa sería la actividad. En este caso nos vamos a apoyar en el área socioafectiva, docente-alumno, que siempre es como que es lo primero que se construye, para trabajar lo cognitivo, ¿sí? ¿Cómo resuelvo? ¿Cómo genero este plan de acción? ¿Cómo hago para pasar y llegar hasta la caja sin tocar los conos que me puso el profe, sin tocar la soga elástica, ¿sí? Eso lo tiene que construir él. Bueno, eso nos va a ayudar a que vaya generando ese plan de acción. Es decir, tengo siempre que trabajar las áreas, siempre trabajamos las tres áreas motoras, la cognitiva, la socioafectiva y la psicomotriz, pero apoyándonos en la fortaleza para trabajar las otras que tengan alguna dificultad. ¿Se entendió? Más o menos. ¿Joya? Sí, profe. Joya. Bien, y acá vamos a algunos conceptos que me parece importante. Hay algunos que ya lo vimos, por eso los paso. Concepto de juego deportivo, eso ya lo tenemos. La situación motriz. Empatía motriz, ya también lo tenemos. ¿Profe? Sí, señor. Perdón, antes de que siga acá, quizás no escuché al principio de la clase. Estos Power no los vi en el PDF de toda la materia de la bibliografía. No, porque... o sea, no está ninguno de los dos, ni el primero ni este de autismo. No, esto se los dejo hoy, recién hoy, en la última clase se los dejo habilitados. El tema es así, Ok. Martín. Sí. Hay autores que no llegamos a ver,
¿sí? De la bibliografía obligatoria. La idea era ver esos autores y cerrar con esto. Bueno, muchos de los autores que nos faltó ver van más o menos por el lado de los otros que ya vimos, ¿sí? Y me parecía que o preferí que ustedes se lleven esto, porque nosotros los profes tenemos, nuestro título nos habilita a trabajar en estos ámbitos, y muchas veces no tenemos las herramientas. Esto no se trata de una receta de laburo, de cómo trabajar con las personas con autismo, pero sí te da una orientación, ¿sí? De cómo lo podrías llevar adelante y qué cosas tendrías que tener en cuenta. Porque aparte las personas con autismo también lo vamos a tener en las escuelas convencionales, ¿no? Porque la idea es que ellos puedan estar incluidos dentro del sistema educativo convencional. Sí. ¿Qué pasó? ¿Quién habla? ¿Qué tal? Buenas tardes, Rubén le habla. Rubén, ¿cómo anda, amigo? Rubén. Rubén, sí, ¿cómo va? Ya. Todo bien. Todo bien. Yo di las prácticas en Formal 1 en un jardín de infantes y ahora es muy común que haya chicos con cierto grado de autismo. Claro. La verdad es que al momento que llegué a esa parte no tenía ninguna herramienta para trabajar con ese tipo de chicos. Y después, por otro lado, por ejemplo, la profe que nos daba la cátedra de Formal 1 nos dijo que cuando se lo planteamos nos dijo, no, ustedes en eso no se tienen que meter, eso se hace cargo el profesor o la profesora o la maestra jardinera. Y después, en cuanto a la docente que estaba a cargo, que era la maestra de la sala, nos decía, no, a él déjalo porque él es así, se pone a un costado, déjalo ahí, no te preocupes, déjalo que se quede en un costado y vos seguí adelante. Y bueno, en algún momento, por ahí no me pasó a mí por suerte. No sería inclusión. La inclusión se trata de incluir en yo las mismas actividades que están haciendo los demás. Entiendo que no, claro, entiendo que no, obviamente, pero también a la vez lo que le pasó a un compañero es que propuso una actividad con soga, y claro, al tener, porque ya fue post pandemia que empezaban a venir 20, 25 chicos, y se le sentó arriba de la soga y no pudo avanzar con la actividad y no sabía qué hacer, porque tampoco lo podés agarrar y levantarlo de lógico. de la Por soga, eso yo te digo, nosotros, a ver, ustedes están en construcción de su carrera, están en formación como docentes. No hay por qué exigirles que puedan manejar una situación así. Pero nada, solamente es como esta materia se va a cortar, si se corta nos conectamos de nuevo. Es teoría de la educación física y bueno, me parece que una de las teorías que nos puede sumar, o les puede sumar a ustedes para su trabajo profesional o de trabajador de la educación, es justamente llevarse una herramienta más para trabajar, para laburar. Nada, eso solamente. Se corta y nos conecta un montón, ¿sí? ¿Qué más? Siguen conectando compañeros. ¿Listo? ¿Volvimos a la mayoría? ¿Cuántos somos? Bueno, sigamos entonces. Ahí están volviendo más compañeros. Somos 21, ahí estamos, 22. Entonces, la situación motriz. Algunos conceptos que me parece copado que se lleven. Inteligencia psicomotriz y sociomotriz. Son capacidades cognitivas de representación y decisión aplicadas por el sujeto en acción durante las situaciones psicomotrices y sociomotrices. La empatía sociomotriz es el proceso por el que el individuo en interacción intenta captar el punto de vista del otro coparticipante y lo tiene en cuenta durante sus propias conductas motrices de resolución de tareas. ¿Sí? Trabajar con un otro, con un compañero o con uno que se opone a lo que yo tengo que hacer en la actividad lúdica.
La anticipación psicomotriz, que acá es donde tienen bastante dificultad. Es la conducta motriz de un practicante que durante el desarrollo de su intervención en el espacio y el tiempo tiene en cuenta activamente la evolución potencial de la situación, qué es lo que va a pasar, a fin de prepararse para actuar ante las mejores condiciones posibles. Esta anticipación psicomotriz a veces se da. Cuando no se da, genera acciones disruptivas, esto de movimiento repetitivo, de enojarse, ¿no? Incluso de hacerse daño a sí mismo. Pero a veces también se logra la anticipación psicomotriz y genera igual este comportamiento. Por ejemplo, hay veces que los nenes se dan cuenta que van a perder un determinado juego y como se dan cuenta, por lo menos les genera esta acción disruptiva. Pero por lo menos acá estamos logrando que pueda anticiparse desde lo motor. Y la técnica de moldeamiento es esto de adaptar. Esto no lo usamos solamente con estos niños, sino que lo usamos con los estudiantes en general. Vamos siempre de lo simple a lo complejo, ¿no? Esto es adaptar la actividad que estamos proponiendo para que no se frustren. Lo que pasa es que por ahí los otros estudiantes no logran el éxito de la acción motora y no pasa nada. En este caso, se pueden llegar a frustrar y generar esta actitud repetitiva. Entonces, ¿qué es la técnica de moldeamiento? Es moldear una actividad para que sea exitosa siempre. Por ejemplo, embocar la pelota en una caja grande, ¿sí? Y no en un aro pequeño. Le ponemos que ¿dónde tenemos que embocar? En aquella caja enorme. Lo tirás y después sí, vas reduciendo el área de anotación o alejándola. ¿Sí? Es adaptar las actividades a cada característica. Después, la situación motriz puede ser psicomotriz, comotriz o sociomotriz. La situación psicomotriz es cuando yo voy al patio con mis estudiantes de determinada sala, que son 3 estudiantes. No hay mucha matrícula, justamente son grupos muy reducidos. Voy con los 3 estudiantes al gimnasio a hacer actividad física. La actividad psicomotriz es cuando yo le propongo a ellos, no sé, con la pelota de básquet lanzar al aro. Un ejemplo. Bueno, los 3 están haciendo esa actividad, pero solos. ¿Entienden? Cada uno lanza y hace la suya, lanza. Cumple con la actividad. Es una actividad sencilla, buena para arrancar con chicos con TEA severo y baja tolerancia a la frustración. Le planteo una actividad motora y la resuelvo. La situación comotriz. Pero en esta situación, en la psicomotriz anterior, ni se registra a los que están en ese contexto. ¿Sí? En cambio, en la situación comotriz es como un avance. Cuando yo logro la situación comotriz, ya logré un avance. ¿Qué es la situación comotriz más allá de lo que dice el concepto? Es en esa misma situación en la que yo estoy en el gimnasio, con los 3 estudiantes, ellos ya saben que hay otros 3 compañeros que están jugando. ¿Sí? No juego con ellos, pero los registro. Sé que están ahí. Hago la mía, lanzo, los miro, sigo con lo mío. Ya registro que en el ambiente donde yo estoy haciendo la actividad lúdica, hay otros que están haciendo otra actividad lúdica. ¿Sí? 2 o más personas realizando acciones psicomotrices, pero a nivel perceptivo ya hay una complejidad mayor, porque por lo menos ya se percibe a ese otro. ¿Se entiende la diferencia entre la situación psicomotriz con la comotriz? Sí, profe. Bárbaro. Y el objetivo que nosotros queremos, a lo que apuntamos, es la situación sociomotriz. El objetivo es, ¿ya registré a ese otro? Bueno, ahora juego con ese otro. ¿Sí? Hay una relación lúdica con ese otro. ¿Sí? Hay una comunicación práctica, dice acá la bibliografía. Por eso, no solamente lo registro, sino ya hago algún tipo de intervención con ese otro. Por más que sea, la hora dura media hora, por más que sean 10 minutos, porque va a pasar eso. Al principio, bueno, está bien, profe, hacemos lo sociomotriz. Un ratito y después sigo con la mía. Y cada vez ese ratito es más amplio. Una idea copada que nos proponían en esta formación de posgrado es arrancar con juegos cooperativos sin competencia para mejorar la comunicación motriz. ¿Sí? No trabajo con oposición. Todos juntos tenemos un mismo objetivo. Por ejemplo, lograr hacer 10 pases entre todos. Después,
la proyección sería una contracomunicación motriz, una actividad de oposición, pero sin colaboración, y que tampoco haya ganadores, ¿sí? Pongo una soga elástica, le doy una paleta y una pelotita de tenis y paso la pelotita por arriba y que el otro le pegue. Se cayó, sigo de nuevo. Ya acá hay una comunicación motora con un otro. Juego de tenis, no entre comillas. Y por último, la comunicación y contracomunicación motriz. Actividades o juegos de colaboración y de oposición. Nosotros hacíamos un vóley, ¿no? Entre comillas también. Pelota grande, 2 estudiantes de un lado, 2 del otro, y pasar la pelota. Hay que pasar la pelota alta y que el otro la reciba. Nada, no hay punto, pero se la paso y que el otro la reciba. Hay quien hace la parábola más alta y el otro la recibe y bueno, ya entre ellos arrancan a jugar. O se la paso a mi compañero y el otro la pasa para el otro lado. Nada, acá hay algunas situaciones que nos pueden surgir, ¿no? Nada, y solamente dejarle esto, algunas consideraciones, acá léanlo, después son muchos conceptos, pero lo que me interesa es algunas consideraciones que podemos tener en la clase de educación física para trabajar con TEA, ¿no? Clase de educación física y TEA. Una cosa importante es establecer rutinas, como hablamos con la compañera. Generar calentamiento, la parte principal, vuelta a la calma, siempre la rutina. La rutina nos va a ayudar un montón. Avisar previamente al alumno los cambios que se van a producir en esa rutina. ¿Sí? Si algún día pasa algo, no sé, íbamos a jugar, nos tocaba jugar al vóley y está rota la pelota. Bueno, un día antes paso por el salón y le aviso a la maestra, chicos, puedo hablar con los chicos un ratito, le explico que ese día se va a modificar la actividad por X causa. Otra cosa importante es trabajar con una agenda visual, ¿sí? Tipo pictogramas, ¿sí? Cuando había educación física, la seño tenía como una agenda y actividad del día. Ponía una pelota, un aro, no sé, a un profe jugando, lo que quiera. Entonces el nene sabía, con esos pictogramas, cuál era la actividad que iban a tener, la actividad deportiva. Y ya te esperaban, ¿sí? Vos te acercabas, vos antes, me pasaba que yo llegaba al salón, los pibes nada, registré con el tiempo, ya los chicos te veían, que entrabas, ya se levantaban solitos del salón, por ahí hay niños que no hablaban, y te agarraban de la mano y ya ellos solos se agarraban para el gimnasio. Ya llegabas al gimnasio, agarraban los elementos, y esta rutina ya la conocían a la perfección, y ellos felices de la vida haciendo las actividades. ¿Qué otra cosa más? Profe, pregunta. Sí. Y ante una crisis, ¿cómo actuamos? Bueno, eso es lo que justo me preguntaban en la comisión hoy temprano. No hay una respuesta que yo te pueda dar. Hay niños que ante una crisis severa, la maestra lo abraza o lo contenés y eso los calma, ¿sí? Okay. Hay otros niños que vos los abrazás y no aceptan el contacto físico. Claro. Reaccionan, por eso se llama espectro autista, porque es tan amplia el formato que puede pasar. De distintas maneras. Totalmente distinto, ¿sí? Totalmente. Eso ya va a quedar en la capacidad que tengan los docentes. Nunca estás solo, ¿eh? Claro. Maru, nunca estás vos solo con los estudiantes. Siempre está la maestra, que es una maestra que está en el ámbito de la escuela especial, te digo yo, ¿no? Sí, sí, la que escuela está que yo preparada. trabajo, gente que está preparada para eso. Y los chicos que vayan a escuelas que estén incluidos no tienen esta característica tan exagerada, ¿sí? Tan marcadas. Así que no te puedo dar una respuesta a eso, solamente, y ni siquiera tomen esto como una receta de cómo trabajar, por Dios. Solamente es una guía o tips que le van a ser útiles. Nada más porque no hay un formato, ¿viste? Esto vas a hacer. Ni siquiera con personas que no tienen problema de autismo, una misma metodología de enseñanza va a dar el mismo resultado en diferentes grupos. Así que imagínate en personas con estas características, ¿no? Que tengan autismo. ¿Qué otra cosa iba a decir? Esto de ser concretos, ¿sí? Cuando uno dice actividades. Me ha pasado
Me toca con un grupo, no con el otro grupo, ¿sí? Me toca con un grupo del aseño X y no con el del aseño Z. Bien, me cruzo a buscar los chicos del aseño X y me cruzo con los niños de la otra señorita. Profe, ¿cuándo nos toca? ¿Cuándo jugamos? ¿Qué sé yo? No sé, ¿el martes hacemos fútbol? Sí, el martes hacemos fútbol. Y me voy a trabajar con los... El martes te vienen a buscar, porque registran, tienen una memoria increíble, y si vos le dijiste que ibas a hacer tal actividad dentro de 10 días, y hacela, porque si no también va a pasar esto de que contribuís a lo disruptivo, ¿sí? ¿Qué otra cosa más? Consignas claras y simples, brindar información concreta, no decirle esto, ¿a qué hora me toca? Y en un rato, porque ellos saben que, por ejemplo, hoy tiene educación física y te ven todo el día, ¿y a qué hora nos vamos, profe? No, nada, un rato después no, a tal hora, 11 y 10 te toca a vos, 11 y 10 vas y lo buscas, ¿sí? Y no dar por sobreentendidas algunas cuestiones porque no siempre lo obvio es obvio, ¿sí? Cómo trabajar el deporte, acá es muy parecido a lo que trabajamos con los otros niños. Esto también es importante. Aspectos a tener en cuenta con el tema espacial de donde se desarrolla la clase. Establecer bien claro los límites físicos y visuales donde vamos a trabajar nosotros, ¿sí? No sé, con conos, con líneas. Minimizar las distracciones visuales y auditivas, sobre todo auditivas. Ellos tienen como un rechazo a los ruidos fuertes, o sea que el silbato, si trabajan en estos ámbitos, guárdenlo, no lo usen más. Ni los gritos, ni nada. Eso tratamos de minimizarlo. Y marcar también cada zona en la que vamos a trabajar. Esta es la zona de juegos, esta es la zona de relajación, esta es la zona de trabajo con pelota y así. Que ellos reconocen y ya lo respetan sin ningún problema. Nada, esto solo, pues yo se lo subo al campus, léanlo si tienen alguna... Ya está subido al campus, lo tengo que poner visible nada más. Si tienen alguna dificultad me escriben, ¿sí? La semana que viene es la semana de repaso general hasta acá, ¿sí? Yo ahora les voy a subir una etiqueta con la bibliografía que entra en el orden que la fuimos viendo. Y nada más. Profe, la semana que viene no es el parcial. No, No, la hoy otra, es ¿no? 16, la otra, claro. Ah, bueno. Era,